Hoy tenemos un programa especial en el canal de YouTube del Trapecio. Presentaremos el libro Américo Castro, Pensador errante entre América y España. Un libro que salió hace unos meses cuyo debate ha venido acompañando el Trapecio en torno a la necesidad de profundizar el pensamiento antropológico desde lo ibérico. Américo Castro, desde su vida y por su propia obra, nos ayuda a pensar desde un punto de vista geocultural los grandes temas siempre inconclusos sobre la relación de Iberia con Europa, con el Mediterráneo, con América, con África, la relación entre tradición y modernidad, con lo barroco entre medias. También las actitudes pesimistas y optimistas dentro del pensamiento español, el Quijote, que siempre está como un tema nacional o hispánico, ¿no? A reflexionar, la cuestión de la convivencia o desconvivencias en unos periodos o en otros, en Al-Ándalus y en los reinos cristianos, y también otros muchos temas que evidentemente hay en gran parte que son universales y otros más singulares ibéricos. Y bueno, para esta ocasión, como no, para presentar este libro, ya os comento, editado por la Universidad de Granada, Américo Castro, pensador errante entre América y España, pues está con nosotros José Antonio González Alcantuz, coordinador del libro y catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada, y también está Emilio González Ferrín, autor de uno de los ensayos y del libro, porque es un libro colectivo donde han participado varios intelectuales, varios profesores. Emilio González Ferril es profesor de Islamología y de Estudios Árabes de la Universidad de Sevilla. Bueno, vamos a hacer una primera intervención un poco más larga para un poco introducir este tema, y después lo que pretendemos es continuar todos esos debates, porque al fin y al cabo estos debates comenzaron hace unos años, bueno, en torno a Américo Castro mucho tiempo antes, pero bueno, en lo que este grupo que se ha formado aquí, pues venimos desde hace años debatiendo en seminarios, el libro, todo tipo de revistas también. Pues vamos a dar continuidad también a esos debates y sugiriendo diferentes temáticas para bueno, pues ir aportando al pensamiento en general. Pues bien, Alcantuz, coméntanos tú primero tu intervención, por favor. Sí, bueno, muchas gracias Pablo por esta iniciativa en el Trapecio, del cual pues soy fiel colaborador bueno, pues yo creo que es una oportunidad de presentar un libro que puede pasar desapercibido dentro de la gran cantidad de la producción que hay en España, que ciertamente es exagerada y se ha hecho notar en varias ocasiones, y no siempre la cantidad parece ir ligada a la calidad, sobre todo lo que se refiere a la edición literaria. Pero este libro posee una singularidad. Es el tercero de una serie que yo he promovido y que en colaboración contigo, en colaboración con Emilio y otros colegas, y que comenzó con la publicación de Américo Castro, de un libro personal, Américo Castro y la historia de España, hace más de un año ya. Y luego la exposición que se hizo en Granada, en la cual, cuyo catálogo participasteis ambos, enseño porque los tengo aquí encima, se trata de este volumen, y por otro lado de este catálogo de la exposición que se celebró en el Rectorado de la Universidad de Granada. Es un espacio reservado a los grandes acontecimientos en nuestra universidad, puesto que es un lugar histórico y muy tutelado y querido por la comunidad universitaria. Luego el libro que hoy presentamos, el tercero, culminaba de alguna manera colectivamente con vuestro concurso la recuperación de la figura de Américo Castro. Bueno, yo lo que el otro día el profesor Antonio García Santamáses me comentaba, estuvo aquí en Granada, yo lo invité a colaborar en este libro, pero finalmente su texto no llegó a tiempo, y me preguntaba en petit comité, dice, ¿ha tenido repercusión? Yo creo que realmente
podemos situarnos en un terreno bastante pesimista. Yo creo que a pesar de este esfuerzo, que es un esfuerzo notable, la figura de Américo Castro sigue siendo escorada, ignorada y dejada de lado. Pero no solo a él, es que también he de decir que en los últimos tiempos he tenido la fortuna de, gracias a mi academia, meterme en la figura de Rafael Altamira, otro americanista, junto con Américo Castro, que Américo Castro tenía esa dualidad, por un lado por su propio nombre, siempre estuvo vinculado a América, pero por otro lado se dedicó al tema de Iberia y las tres culturas. Y por otro lado, Rafael Altamira, un gran historiador coetáneo suyo, que a pesar de que el rey Felipe VI recibió sus restos hace unos meses y no hace ni un año y fue el primer gran exiliado que volvía y se le hacía un homenaje de este tipo, pues me he dado cuenta que pasa igual, ¿no? Es decir, que realmente esto me sitúa en una cuestión que es la cultura del exilio. Se han hecho grandes esfuerzos. Yo recuerdo también hace años hablando con el editor de la editorial Antropos, que hicieron un gran esfuerzo por recuperar en los años 80 y 90 el exilio español, especialmente de México. Y bueno, parece que sigue causando una especie de espanto. De manera que llegado a este punto, pues tuve que decirle a García Santamasses, pues mira, me parece que no hemos conseguido mover demasiado el territorio, ¿no? Entonces, el libro en sí, yo creo que es un gran libro, porque todos los autores que han participado en él, y los podemos enumerar luego, han dado lo mejor de sí. Y esto no siempre ocurre, porque sabemos que hay muchas faenas de, como se suele decir, de aliño, y la gente cuando se trata de textos colectivos, pues a lo mejor refunden textos suyos o no dicen nada original. Yo creo que en general el libro es bastante conmovedor en este sentido, ¿no? Así han participado pues, José Antonio Párez Tapia, catedrático emérito de Filosofía de nuestra universidad, tú mismo, Pablo González Velasco, Emilio González Ferrín, aquí presente, Eloy Gómez Pellón, catedrático también de la Universidad de Cantabria, Francisco Linares, profesor de literatura de la Universidad de Granada, Luis Girón, Negrón, profesor de la University, de Juan Carlos Conde, investigador distinguido de la Universidad de Salamanca, Santiago López Ríos, catedrático de literatura de la Universidad Complutense, Ignacio Pulido, profesor de literatura de la Universidad de Alcalá de Henares, y yo creo que hemos contado con los mejores, es decir, sin contar ni filias ni fobias. Y luego, incluso podemos decir que dentro de la calidad de los textos hay disonancias. Quiero decir que, bueno, hay perspectivas distintas sobre Américo Castro que yo incluso he discutido al final, o me he atrevido, la primera vez que hago esto en mi vida, ¿no? A riesgo de faltar al respeto a algunos autores, pero es que yo creo que Américo Castro, que era un hombre de de un carácter, podríamos decir un carácter, entre comillas, violento, es decir, no lo podemos negar, era un hombre duro y entonces se enfrentaba a sus problemáticas de una manera muy ácida, eh, porque también era provocado, ¿no? Y también era el estilo epocal, ¿no? Y, y bueno, el caso es que yo esperaba alguna reacción, pero la peor reacción que tenemos en nuestro país, en España, y no me refiero en general a la península ibérica, es esto que hemos copiado de la cultura mexicana, parece ser, que es el ninguneo, ¿no? Es decir, que realmente hasta el momento presente no ha tenido la fortuna que debiera tener, pero yo pienso que es un gran libro, es decir, y que el tiempo lo dirá, que el tiempo lo dirá. Y entonces, una vez dicho el contexto de si el éxito en sí, yo pienso es haberlos conseguido publicar, porque Américo Castro, en primer lugar, no está de moda. Hemos intentado romper la tendencia y eso lo hemos hecho finalmente a través de la reconciliación de Américo Castro con su ciudad. El otro día hizo un safari fotográfico
para un libro nuevo mío y fui otra vez a la Facultad de Derecho. Allí tiene una placa Blas Infante, tiene una placa Francisco Giner de los Ríos, tiene una placa, pues mucha gente que recuerda que estudiaron allí. Y Américo Castro estudió Derecho, se lo pedí al rector, se lo pedí a la decana de mi facultad, por favor, pongámosle al menos el nombre de un aula, pongámosle una placa, digo, algo que trascienda el puro hecho ya de la exposición y tal. Bueno, pues hasta el momento presente, y ojalá me equivoque, esas iniciativas han caído en saco roto, ¿no? Es decir, mientras que hay verdaderos botarates, y no voy a mencionar ninguno en particular, cuyos nombres figuran en los lugares más simios o compañeros de generación, como se vuelvo a decir, y padrinos suyos, como fue el caso de Francisco Giner de los Ríos. Entonces seguimos. Ahora, sí es cierto que la sociedad granadina, y con esto termino, ha conseguido de alguna manera, o hemos conseguido con esto, poner un astro en órbita. Es decir, ya Américo Castro, la gente, la pregunta que se hacía era, bueno, ¿y este señor qué tiene que ver con Granada? Entonces, bueno, finalmente se han dado cuenta que hay un genius loci, de lo que llamaba Pemán la secta esotérica granadina en su necrológica de Américo Castro, y que hemos situado ahí. Y esto, si seguimos estrictamente a Ángel Ganivet, que decía darle héroes locales a España, porque España es una interinidad. Pues mira, hemos puesto un hito en el sentido de que aunque no hayamos tenido un gran éxito, pero nacional, pero sí es cierto que aquí localmente Américo Castro ya se le asocia a la cultura local, sus problemas, su guerra civilismo, ya hemos salido fuera del universo Lorca y esto es muy, muy importante. Bueno, es lo que Eh, yo tenía que decir. vale. Emilia. Pues sí, yo continuando la intervención de José Antonio, para no repetir la importancia que para mí reviste este libro, en lo personal, no solamente es haber contribuido con algo que me interesa muy específicamente en mi obra, que es eh, utilizar como esquema de pensamiento y de trabajo la pregunta permanente de Américo Castro sobre la historia. Nosotros nos hemos criado intelectualmente en unas esferas universitarias que están más cerca de lo religioso que de lo filosófico. Lo filosófico es la pregunta, lo religioso es la respuesta, y a nosotros nos han educado en las respuestas en lugar de en preguntas. Pero además, respuestas trucadas, porque eran respuestas a preguntas cuyo resultado final ya se conocían. Es decir, hay una especie como de pescadilla que se come la cola intelectual en la historia de España, que al final lo que se suele hacer es inculcar en los estudiantes, y estos a su vez algún día, cuando sean profesores, inculcarlo a los siguientes, la idea de que aprender la historia es como unas oposiciones a notaría. Tienes que aprender exactamente lo que pasó porque eso está fijado y fijado para siempre, ¿no? En ese sentido, la errancia, lo que decíamos en el título muy acertado de Américo Castro como pensador errante, va mucho más allá que la posibilidad de pensar en Américo Castro como un flaneur, como un hombre que va por el mundo comentando. Va mucho más allá porque su errancia yo creo que tiene un sentido de expulsión personal de un centro. Américo Castro es una persona que no utiliza su conocimiento de la historia o su modo de excavar lo que pudo ser la historia simplemente a beneficio de inventario o simplemente porque le tocaba en ese departamento, sino porque está viviendo una época que le da un pellizco emocional. Una guerra civil es un bofetón con la mano abierta a toda una generación y a toda una península ibérica que en aquel momento tuvo que sufrirlo por todos los cuatro rincones. Y entonces él dice, aquí tiene que haber algo más profundo. Esa profundidad de un odio fraternal tiene que venir de alguna parte. Y puesto que hoy día nosotros estamos queriendo volver a olvidar todo aquello, porque muchas veces pensamos que la idea de las memorias históricas eh, quedan para siempre, pero la memoria histórica, aparte de ser un verdadero oxímoron, porque la memoria es caliente y la historia es fría,
y de pronto tienes que interpretar dos cosas que aparentemente eran contradictorias, la gente tiende a cansarse. Yo veo en mis alumnos que la gente tiende a cansarse de hablar de una época, tiende a cansarse de hablar de, bueno, sí, otra vez me vais a decir que aquí hubo unos problemas. Y Américo Castro marcó un sentido que si el libro no va a ser un éxito de ventas, por decirlo en términos claros, sí va a ser un puntal en el que a partir de ahora la gente tendrá que sostenerse para hablar de una época y de un tiempo. Hay una escritora joven con muy buena cabeza en España, se llama Luna Miguel, que habla de la obliteratura. Obliteratura como el juego de, en el inglés, oblivion, que es el olvido provocado, la obliteración del español, lo que pasa que obliteración es un taponar en español y el oblivion es mucho más, no vamos a hablar de esto. Y al no hablar, una generación entera lo va a acabar olvidando. Esa obliteratura se aplicó a Américo Castro y en gran medida se aplica a todo aquel que se hiciera una pregunta sobre lo complejo de nuestra historia. Citabas en la presentación, Pablo, a un concepto para mí es fundamental para comprender el pensamiento de Américo Castro, la palabra convivencia. Hay una herramienta en Google que te permite ver en qué momento se utilizó una palabra y cuánto se utilizó en cuántos libros. Al meter la palabra convivencia, claro, si metes la palabra martillo o palabra hierro, como se están utilizando permanentemente, no tiene ningún sentido las subidas y bajadas de utilización. Pero la palabra convivencia, específicamente en los libros en inglés, puesto que se incorporó como préstamo, resulta que se empleó en los años 20-30, se volvió a, muy poco, pero se empleó, se volvió a emplear bastante en los años 50-60, ahí se lo debemos a Américo Castro, y se volvió a emplear ya como la gran subida de Everest en el escáner, digamos, de utilización a partir del año 2000. A principios del siglo XX se empezó a utilizar por Charles Homer Haskins, que planteó que seguramente en la historia de Europa hubo un pre-renacimiento, que no todo es genésico, que no todo empieza como una especie de Big Bang intelectual, que el renacimiento no fue un montón de gente que decidió utilizar ya una televisión a color y acabar con la televisión en blanco y negro de la Edad Media. Y ahí se utilizó por primera vez. Pero luego Américo Castro es el que la recupera y luego se recupera mal utilizada ya en los años 2000. ¿Por qué digo mal utilizada? Porque cualquier hablante de español sabe que convivencia es un término neutro. La convivencia de Américo Castro no solamente está en la época andalusí, sino que también está, y muy importante, en la edad conflictiva, la forma que él tiene de referirse a lo que en los libros es simplemente el oro de la edad de las letras del gran siglo de Cervantes, de Lope, de Góngora, de Quevedo, y de pronto había debajo algo que estaba siendo ocultado por todo el brillo del oro literario. Ahí también hubo convivencia, porque convivencia, como todos sabemos, es un término neutro. Sin embargo, pasó como préstamo al inglés significando armonía, porque cuando uno lee los libros que la literatura anglosajona le ha dedicado tanto a la obra de Castro, en muchos casos negativa a estas alturas, y tanto a los estudios andalusíes, plantea que es imposible que hablemos de convivencia en determinados tiempos porque la gente se enfrentaba. Y bueno, pero la gente hoy se enfrenta en el Parlamento, en el Congreso de España, y eso es la convivencia. Y yo creo que esa es la gran baza que nosotros podemos recuperar de Américo Castro. Hay que interpretar la historia tal y como se produjo, te guste o no te guste, pero sabiendo que las zonas de convivencia en España son importantísimas porque lo que no es convivencia es una guerra civil, que es el rechazo a compartir espacio con el contrario. En ese sentido, a mí me interesa mucho la personalidad propia de una obra de un historiador como Américo Castro. Mucho más que un historiador. Yo me gusta emplear el término en su obra de historiología porque él no acumula datos sobre cómo pudo ser una historia, sino que le da las vueltas a la historia, como si fuera la falda de una mesa camilla que queremos saber de dónde viene el calor y no simplemente asumir que el calor viene de un modo milagroso. La historiología de Américo Castro es una pregunta permanente. En ese sentido, yo, por ejemplo, y aquí termino, para comentar después ya la siguiente fase que queráis, en ese sentido, el propio Américo Castro te da las herramientas, te da los trastos en modos taurinos de poder incluso matizar su propia obra. Porque un hombre que criticó un cierto esencialismo llamado casticismo en muchos ámbitos, últimamente, por ejemplo, yo estoy trabajando la crítica que le hace él a la leyenda negra, porque
vuelve a decir que la leyenda negra es ponernos frente a un espejo desde Europa y la reacción contra la leyenda negra. Y ahora, a través de la obra de Roca Barea y compañía, está viendo también la misma reacción casticista, pues resulta que la gente se parapeta en un esencialismo. Sin embargo, para mí, al hablar Américo Castro, y ahí es del matiz que yo quería hacer y el que he aportado en este libro, en el capítulo de este libro, sin embargo, el propio Américo Castro utiliza de alguna manera un cierto convencimiento de esencialismos porque hay un componente esencialista musulmán, un componente esencialista judío y un componente esencialista cristiano. Para él no son personas en un tiempo funcionando como entidades individuales, sino como representantes de una serie de grupos. Y yo creo que ahí es donde nosotros podemos utilizar la historiología castriana para matizar incluso el pensamiento castriano. Es decir, esa idea de poner un cronómetro en qué momento empezó la historia de España y confundirla con en qué momento empezó la historia de los españoles, yo creo que es un error que desde el propio, y a mí eso me ha gustado mucho lo que Pablo ha trabajado en su libro sobre iberismo, en el propio sentido de la historia, como lo que ocurre en un territorio, sin más etiqueta, yo creo que ahí la propia historiología de Américo Castro nos puede ayudar a utilizarlo como punto de partida, pero no como gurú, ¿no? Y una última matización. Lo que decía antes José Antonio, a mí, cuando fui a ver la exposición que gracias a ti se hizo con toda solemnidad en el Paraninfo de la Universidad de Granada, y ese catálogo, que cualquiera que haya publicado algo en este mundo sabe que eso han decidido utilizar cariño y dinero y presupuesto para hacer ese catálogo, ahí verdaderamente Castro ya va a quedar para siempre. Es muy difícil obliterar, como decía esta señora Luna Miguel que yo citaba al principio, hacer una obliteratura, forzar mediante la literatura contemporánea a olvidarnos de ciertos autores que bajo la etiqueta de ya han sido superados no tenemos que volver a leer. Habéis conseguido, y a mí me honra estar en el equipo de los que hemos podido publicar algo a ese respecto, habéis conseguido mediante esa exposición y esa renovación de los votos de una ciudad con uno de los, tú decías antes, Genus Loci, habéis conseguido que este hombre ya pueda estar en un anaquel con unos libros renovados, publicados en este año y en el año anterior, y la gente se haga ya la pregunta, oye, ¿aquí qué ocurrió? Por lo tanto, se ha bloqueado la obliteratura, la literatura que pretendía olvidar a estos genios del pasado. Américo Castro muy probablemente sufrió en su vuelta a España el mismo fiasco, más que fracaso, el mismo chasco que sufrió Max Aub cuando volvió a España y escribió una célebre carta y dice dos cosas. España ya no tiene nada que ver con la España que yo dejé en la guerra civil. Segundo, nadie me conoce. Y ese nadie me conoce tan cortito es el fiasco de un intelectual que ha pensado que estando él en México, en cualquier zona de su exilio, y Américo Castro pudo pensarlo también, resulta que estaba alimentando una posibilidad de crear una nueva España, de pronto llega a la España contemporánea y se da cuenta que aquella nueva España ya no existe. Ese presentismo interesante de la vuelta de Castro, que tú debió sentir lo mismo que Max Aub, es importantísimo para nuestra percepción de lo inmaterial, cosas tan inmateriales como qué son los españoles, qué es España, que cada generación va a estar reinterpretándola y que ahora, gracias a este libro, gracias a la recuperación de los estudios castrianos, que yo creo que no debemos olvidar nunca, pues va a ser un componente más en nuestras preguntas, más que en nuestras respuestas. Muy bien. Decía Américo Castro que había que hacer historia sin amargor y sin patriotismo. Aún así, cuando se lee a Américo Castro, se nota, se percibe bien la parte emocional, ¿no? Y ese pozo de amargor que es totalmente comprensible por todo el trauma de la guerra civil, el exilio y otro tipo de circunstancias, probablemente también de competición entre intelectuales, etcétera, ¿no? Yo llegué a pensar, digo, ¿y si hubiese muerto 10 años más tarde, en vez de 1972, 1982? Hubiese sido un poco más, ya no vamos a hablar de amargor directamente, sino hubiese sido un poco más optimista, porque siempre queda con un pozo pesimista
que también que viene un poco de una generación anterior a la suya, ¿no? Del 98, ¿no? Se ha mencionado muchas veces ese pesimismo histórico, ¿no? Sus discípulos, por lo que me decís, y vosotros los habéis tratado directamente, eran más optimistas porque yo creo que conocieron, pues eso, la transición, los años 80 era un tiempo también de más optimismo, también porque se dio carpetazo y el carpetazo a lo anterior, que era necesario, también a lo mejor se llevó por delante a, a más cosas, ¿no? Pero aún así, también los discípulos, por lo que me comentáis y también lo que comenta el Cantus, también se sentía, había también un amargor de fondo. Dentro de ese optimismo había un amargor de no sentirse reconocidos o a lo mejor que sus teorías pues no eran hegemónicas, habían sido premiados, habían sido tal, pero formaban parte de una marginalidad, ¿no? Ya lo que estaba de moda eran otras cosas y a lo mejor esos temas pues aburrían un poco a la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que también en estos debates hay algo que sí que ha circulado un poco en los últimos meses, ¿no? Ha habido un par de artículos de Germán Labrador y de Pablo Sánchez León, que es un poco también la ausencia de la izquierda en el relato nacional, es decir, no solo en el antirrelato, pues parece como que se le quisiera dar la razón a Franco de que la izquierda es la anti-España. O sea, la crítica, evidentemente, es absolutamente necesaria y hay que destruir todos esos mitos del nacionalismo español, pero después, oye, propone un relato nacional moderado, crítico, pero algo positivo. Porque si no entras en ese debate, si vivimos en un mundo súper cosmopolita, en un mundo eh, que solo intervienen las clases, que no hay identidades de ninguna, de nada, pues evidentemente la derecha te va a ganar el debate, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Esa guerra de narrativas, ¿no? Entonces, Américo Castro nos puede servir al menos para reconstruir una historia de España un poco más amable, crítica, pero aún así, claro, con muchas dificultades, ¿no? Y es cierto que vuelven muchos debates sobre Europa, la influencia de Europa, la influencia de África, América, el Mediterráneo, ¿no? Y a veces depende de la coyuntura política, porque está claro que hay coyunturas políticas que nos vale más la pena geopolíticamente acercarnos más a Europa, y en otros momentos que nos vale la pena más acercarnos a América, y en otros momentos decir, oye, tenemos que acercarnos al Mediterráneo. Entonces, yo lo que os quería proponer ahora, pues un poco debatir esto de, bueno, es verdad que Américo Castro, cuando se empieza a debatir, tiene ese San Benito le ponen como el edulcorador de Al-Ándalus y en realidad su interés, como ha dicho Ferrín, era más bien la España de los conversos, aunque él hace sí un trazado un poco de toda esa historia. Pero bueno, siguiendo por ese camino, ¿cómo veis ese tema de la guerra de narrativas de España? ¿No creéis que falta? Ha habido gente, Mm, eh, por ejemplo, Germán Labrador, la verdad que el artículo que hizo en El País, yo creo que más que nada cogía las cosas negativas que decía Américo Castro mm, sobre España y hacía el antirrelato de España, que está bien la crítica, pero después le falta el otro paso. Después tenemos la variación esta de Reyes Mate diciendo lo negativo de España, pero encima adjudicando la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en el mm, presente. Y después que había también, bueno, Pablo Sánchez León decía de los historiadores que como gremio están en contra de Américo Castro por haber sido filólogo, porque los maestros de la actual generación, Albornoz, pues, eran como intocables en la época, y después en los años 80 quedó el asunto como que vamos a dar carpetazo, nos quedamos haciendo historia objetiva, entre comillas, que todos esos relatos se van a diluir. Y en realidad no ocurrió así, ¿no? Manzano, que yo sé que tienes sus polémicas con Ferrín y eso, ha intentado en un libro, España, la diversidad, hacer algún tipo de relato un poco más positivo, pero también cae, no tiene antropología, no tiene algo que le dé un poco más de densidad a ese trabajo, pero bueno, es un intento desde cierta ortodoxia, desde cierta izquierda, de reconstruir alguna cosa de relato, ¿no? ¿Cómo veis este debate?
Mira, ahí te agradezco la pregunta. Yo creo que hemos detectado que a través de Américo Castro y otros, me remito a Rafael Altamira, pero también, por ejemplo, Francisco Ayala, que últimamente lo he tratado a propósito de mi próximo libro. Francisco Ayala, los dos además se relacionaban fríamente con Américo Castro. Quiero decir, el tema americanista, por ejemplo, lo hereda Américo Castro de Rafael Altamira y lo hereda quizás de malas maneras que nunca las verbalizan, pero son gente elegante que se dejan meter el gol. El primero fue el que fue su viaje de 1910 a Altamira, América. También era muy iberista y volvió, y cuando volvió liquidaron el grupo de Oviedo desde la Junta de Ampliación de Estudios de Madrid. Y entonces le dieron el mando en tropas, se lo dieron entre otros a Américo Castro, de manera que escoraron a Altamira. Ayala no podía ver tampoco a mucho en ciertos momentos a Américo Castro, decía que era muy pesado, e incluso el que fue su secretario, José Fernández Montesino, que estuvo muchos años exiliado en Berkeley, donde murió, que también era de Granada, pues tampoco mantenía una relación espléndida. Pero bueno, ellos se guardaban las formas, es decir, quiero decir, nunca llegó la cosa, la virulencia de Claudio Sánchez Albornoz. ¿Qué detestan todos, en cierta forma? Altamira, que era muy metodológico, Ayala, que fue sociólogo, ejerció de sociólogo en Brasil, precisamente, o Américo Castro, o incluso el citado antes, por citar solo los que me vienen a pelo y no tener que hablar de otros, de José Gao, de Massaus, también podríamos hablar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que detestan? Yo creo que desde el exilio, que esa mirada distante, que sobre todo el sefardismo y el judaísmo ha evaluado en su justo término, se ve las cosas de una manera distinta y se ve que en España no hay teoría y que el discurso no ha sido sustraído. Es decir, no ha sido sustraído el relato nacional, quiero decir, y el relato en general no ha sido sustraído, de manera que se han podido construir estas figuras como la leyenda negra sin que haya habido una intervención. La cosa esta de María Elvira, Roca y todo eso es una tontería. Yo es que ni la cito, si es que es un libro muy malo. Es decir, es que no detecta, no tiene instrumentos metodológicos para analizar qué está pasando. Es un golpe de erudición a la cara y con una ideología detrás, y punto. Y entonces no hay discurso en el sentido Foucaultiano. Entonces, el gran problema de España y de los países ibéricos es que su relato ha sido subsumido por otro. Voy a contar una anécdota y seguimos en el mismo plano hoy día. Intervine en un congreso en el Instituto Francés de Lisboa hace unos meses sobre orientalismos domésticos. Bueno, era un congreso promovido por un franco-argentino, un español en Norteamérica, es decir, gente, un portugués que habla perfectamente español, es decir, gente así mestiza. Pensamos que íbamos a hablar de los orientalismos domésticos ibéricos, no, era orientalismos domésticos ibéricos, ibéricos. Bueno, pues os podéis creer que me ha mandado una carta el director, o bueno, no el director del instituto, el director de, bueno, de la revista y tal, diciendo, mire, no podemos publicar su artículo que es sobre Américo Castro y el orientalismo, ni el del otro profesor que está, es un español que está en una universidad norteamericana, que es un hombre bien situado y todo eso, no por razones de orden científico, no por razones de orden científico, ahí está la carta, sino porque no tratan de autores franceses. Es brutal, es brutal, porque esto me recuerda que en mi juventud, bueno, ya adultez, primera adultez, en el Colegio de España de París había convocada una reunión de hispanistas alemanes donde ponía expresamente, está prohibida la participación de hispanistas españoles. Es decir, el relato que nos quedamos todos como protestamos a la directora entonces del colegio que quitara aquello porque era un insulto realmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos construir el relato por desidia interna y otro caso que me parece realmente patético es que la ciencia social en España
no ha tenido, y la reflexión ha quedado encasillada en un ensayismo más o menos que, como decía Manuel Azaña a propósito de Ángel Ganivet, refleja lo peor del autodidactismo en España. Del autodidactismo. Esto era lo que decía Azaña de Ganivet. Entonces, claro, si no hemos conseguido reconstruir el discurso, pues nos lo han construido desde fuera. Y ese discurso que nos han construido desde fuera y los exiliados que tenían que haber contribuido con su mirada distante a la reconstrucción, como Américo Castro, la reconstrucción del relato, no lo han podido hacer. Y entonces, claro, estamos huérfanos de teoría que permita situar a estos autores en el marco ibérico e iberoamericano. Es que esto se repite luego, si entráramos en los países iberoamericanos, nos daríamos cuenta que se vuelve a repetir el mismo fenómeno, ¿no? Es decir, es que el relato nos siguen hablando, nosotros seguimos, y los autores que sacamos adelante, pues reciben un tratamiento pues realmente un tratamiento como el caso de Américo Castro, a pesar de todo que lo hayamos puesto, estoy de acuerdo con Emilio, absolutamente, lo hemos puesto en órbita, etcétera, etcétera, pero es que María Elvira Roca vende 20.000 ejemplares y tiene una clientela que impide por ejemplo, el último fenómeno que ha sido Manuel Chávez Nogales, que es un astro de la Tercera España también, etcétera, y de estos discursos, bueno, es una suerte que haya salido adelante, pero aún así, sigue, si lo comparamos con los otros fenómenos que se siguen produciendo, y luego, pues hay una izquierda literalmente tonta. Tonta. Yo intervine la semana pasada en un congreso sobre marxismo iberoamericano y dije aquello que dijo Marcelino Menéndez Pidal en su Historia de los heterodoxos españoles, que dice, bueno, mandamos a Julián Sanz del Río a Alemania, Julián Sanz del Río fue a Alemania, no se enteró de nada y nos trajo a Krause. Y decía, ¿y quién era Krause? Krause era un pedagogo de segunda división en lugar de traernos a Hegel. Y con Hegel hubiera venido el marxismo, y esto lo está diciendo Menéndez Pidal, Menéndez Pelayo, que es un conservador. Entonces, claro, la gente cuando estaban hablando de marxismo, si estaban hablando, bueno, yo les lancé la pregunta. Bueno, díganme que marxistas españoles de tronío, ¿no? O sea, que hayan sido capaces de poner también discurso a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, vendrán los manzanos, vendrán los otros y vendrán los demás allá y nos contarán otra vez milongas en blanco y negro cuando la clave está en el multicolor y en el gris, que es donde está situado Américo Castro y donde están situados toda esta gente que algunos la han llamado la Tercera España, pero realmente no es solo la Tercera España, es que es donde está el intento de injertar la teoría con la erudición. Entonces, yo, para mí, verdaderamente pienso que siguen sin darse pasos, a pesar de los 50 años de la muerte de Franco, que ahora se hacen, seguimos sin integrar el pensamiento, sobre todo el exilio, en nuestras vidas cotidianas. Es decir, sigue habiendo un sector de la sociedad que lo rechaza sin haberlo leído, simplemente y curiosamente en ese sector está la izquierda. Está la izquierda porque ahí ha habido una hegemonía comunista durante mucho tiempo, hay que llamar a las cosas por su parte, y el Partido Comunista Español ha sido el partido más analfabeto teóricamente que ha habido en Occidente. Eso vaya por delante y eso nos tiene bloqueados continuamente para poder hacer un progreso en estos ámbitos, ¿no? Emilia. Yo estoy completamente de acuerdo. Esa idea de hazaña sobre Ganivet y que Ganivet en gran medida también hacía una misma lectura, que aquí todo es genésico, que aquí hay que partir siempre de cero porque no hay escuela. Tú fíjate lo que implicó eh, el rechazo a Américo Castro por parte de unos historiadores cuando Américo Castro era uno de los leños principales del hogar del Centro de Estudios Históricos, que funcionó desde, si no me equivoco, 1910 hasta el 39. 1909-1910 ya estaba funcionando y que abarcaba a filólogos, numismáticos, filósofos, antropólogos o lo que realmente es gente que estaba haciendo antropología, aunque a lo mejor no se llamase como tal, al servicio de un conocimiento histórico, que es de lo que precisamente se trataba la idea de hacer historia. Esa idea de Alcantú yo la comparto plenamente con la idea de que no hay un relato. En el Centro de Estudios Históricos se empezó a interpretar.
Yo recuerdo cuando estaba buscando datos datos nuevos para la contribución que he tenido en el libro, intenté trazar un paralelo en la vocación inicial de Américo Castro hacia lo árabe, en paralelo decía con la de Salvador Vila, el pobre rector de la Universidad de Granada, fusilado y padre de alguna manera de la nueva escuela de islamología en Granada. Ambos, por azares de la vida, tienen que acercarse al norte de África. Américo Castro, en un momento en que quiere analizar las hablas de determinados componentes, muchos de ellos judíos, pero en cualquier caso marroquíes en aquella época, y Salvador Vila, porque por un exilio interno tiene que estar un tiempo en Chafarina y cruza, y se dan cuenta los dos de lo que tienen delante y sospechan que eso pudo estar en nuestra historia. Es, ambos, lo mismo que Américo Castro hace con el desastre de la guerra civil y decir esto de dónde viene, debió haber una historia de viaje en el tiempo parecida en la que los dos están contemplando una realidad que de alguna forma está en tu propia historia y tienes que hacerte la pregunta de ¿y dónde ha quedado esto? ¿No? Pero fijaos que cuando citaba antes al Cantú a Menéndez Pelayo, cuando Menéndez Pelayo hace su discurso de ingreso en Real Academia, lo hace sobre una figura de la España árabe, y así la llama él, la España árabe. Todavía no se ha puesto el gremio oscuro y apartadizo, como fue descrito, de los arabistas españoles, a crear el gran compuesto extraño, al cual le pusieron hasta un guión de Al-Ándalus, como si fuera un ovni que llegó a nuestra tierra y que se analiza exclusivamente a los efectos cuantitativos de qué aportó en esto, pero no se le incorporó en un contexto, porque esa era la función de lo que hubiera sido el Centro de Estudios Históricos, ¿no? Jugando a la historia ficción que decía Pablo sobre qué habría ocurrido si Américo Castro hubiera vivido unos años más, yo me lo pregunto precisamente sobre el Centro de Estudios Históricos. ¿Qué habría ocurrido si ese Centro de Estudios Históricos hubiera aguantado 20 años más? Habría creado escuelas, porque se trataba de crear escuelas, se trataba de repartir herramientas para interpretaciones. Pero ¿qué ocurrió? Se taló completamente la posibilidad de un Centro de Estudios Históricos y se creó el CSIC. Y el CSIC es el castillo academicista más grande que tenemos en España. La idea de la estructura arbórea de su logotipo es que yo sigo a mi maestro exactamente donde lo dejó, con el mismo bolígrafo y el mismo tipo de letra, y a partir de ahí continúo. Pero no a los efectos de interpretación personal, sino a los efectos de historia acumulativa. Yo veo las cosas que publica el CSIC y para mí son alimento de historiología, porque son interesantísimos, son tratados que han traducido historias concretas de personajes de la historia del Andorra, pero no hay ninguna interpretación. Se condena la interpretación global, lo que Américo Castro hacía de ¿por qué esto? ¿No? La idea de la errancia en el título del libro, que insisto que siempre la destaco cuando hablo de él, errar es un verbo magnífico que tenemos, que errar es ir de aquí para allá, pero tiene un arranque de equivocarse, de errar también, de, oye, aquí me he equivocado, pisé mal, ahora empiezo a pisar bien. Eso es lo que el Centro de Estudios Históricos habría hecho con un verdadero continuismo histórico español y no este rollo de genética partida de cero del adanismo que tiene la historia de España, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta mucho sacar lo mejor de cada casa, en lugar de eliminar autores como tal, ¿no? Nosotros estamos en un tiempo, y vuelvo a utilizar la palabra de obliteración, en que la Biblioteca de Estudios Islámicos de España ya no se llama Arias eh, Asín Palacio, en que la biblioteca de Juan Solo se empieza a pensar si se le va a cambiar el nombre o no, porque hay cosas de su figura. Es decir, Asín Palacio es una persona que ha creado los estudios islámicos en España y que ya era viejo cuando el golpe de Estado y ya era viejo cuando lo hacen director de las academias y dura 3 años. ¿Cómo vas a decir que este hombre estaba en la génesis del colaboracionismo franquista y por eso ya no lo vas a estudiar? Te acabas de quitar a toda la islamología española. Y el problema de la islamología española es que partió de cero el arabismo para no hacer islamología. Se empezó a hacer estudios de lo andalusí como si fuera un ovni sin haber tenido en cuenta la historia. Y esa historia es la que Américo Castro había empezado a hacer. Vamos a interpretar qué ha sido la historia de los españoles en este territorio que llamamos España. Mm. Cuando se habla de la España de las tres culturas, y yo eso lo destaco también en mi contribución, por supuesto que hay una España de tres culturas. Tú la has
dibujado geográficamente antes, Pablo. Es la cultura americana, la cultura mediterránea y la cultura europea. Esa es la España de las tres culturas. Pero como empecemos a hablar de la España de las tres culturas, sobre judíos, cristianos y musulmanes, no vamos a entender jamás lo que ha sido nuestra historia, porque estamos cayendo otra vez en el esencialismo. La misma cultura alimentaba a un judío granadino del siglo XIII que a un musulmán o que a un posible cristiano. Y el mismo arte se estaba aplicando en la construcción de la Alhambra que en el Alcázar de Sevilla. Si no comprendemos esa horizontalidad de la historia de España, esa idea de que cada generación se enfrenta a sus propios problemas y no está simplemente recogiendo bolsas del pasado para volcarlas en el presente, pues no vamos a comprender la historia como algo que nos puede alimentar, sino como algo que nos está siempre cargando, ¿no? Mm. Sí, en la actualidad el mundo judío parece ser que es más afín a la derecha y el mundo islámico más a cierta izquierda, ¿no? Y esto también genera una cierta disonancia a la hora de ir vetando a gente pues como Américo Castro o como vosotros mismos. Os quería preguntar un poco cómo veis los debates en la actualidad. Es verdad que la coyuntura, el presentismo es real, porque también el presente participa de estos debates y hemos visto, pues claro, todo el tema de la matanza en Gaza y todos estos debates que se han llevado a cabo. También un cierto revival de islamofobia, ¿no? Derivado de este discurso contra la inmigración, bueno, ha tenido como una segunda oleada, ya tuvo... creo que desde Francia hace unos años también nos llegó eso y ahora se ha reavivado. ¿Cómo veis estos debates? ¿Cómo lo ves, Argantús? Hombre, aquí lo fundamental de todo esto es las identidades. Por eso el llamarlo, como decía Emilio, es un acierto errante por errático y por el paseante, ¿no? Y también por el judío errante, ¿sabes? Cuando yo creo que el pensamiento de izquierda en Europa siempre fue básicamente judío. Es decir, no hay que invocar desde Marx hasta Trotsky, hasta Walter Benjamin, es decir, toda la escuela de Frankfurt. Es que realmente no ha habido. Y el psicoanálisis, ¿cómo prescindir de esto? Lo que está ocurriendo es una aberración, realmente, que yo ya se intuía en Francia hace años, cuando se estaba viendo girar a la comunidad judía francesa, que fueron los primeros en los que se empezó a dar la voz de alerta hacia la derecha y la extrema derecha europea, en una especie de conjunción totalmente anómala, porque eso suponía obliterar, como dice Emilio, el colaboracionismo del régimen de Vichy, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí España y la península ibérica constituyen una excepción. Es decir, en el tema del antijudaísmo, ¿no? Prefiero hablar que en lugar de antisemitismo, el antijudaísmo, porque de hecho el propio franquismo benefició no a una gran masa, pero sí a un determinado número de intelectuales. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Nicolás Müller, el judío húngaro, que siempre cuando se le entrevistaba decía, no, si yo no tengo nada más que agradecimiento, yo vine a la España de Franco, pude hacer fotos en Marruecos, pude hacer y jamás nadie se me manifestó en mi contra por el hecho de ser judío. También había ocurrido ya en la dictadura de Primo de Rivera, el papel estelar que tuvo Ignacio eh, Landauer, que creó la Compañía Iberoamericana de Publicaciones y que fue un pilar esencial en aquellos momentos de la comunidad intelectual en la cual participaba Américo Castro, en esa comunidad intelectual que él nucleaba como empresario y de los Rothschild en España, ¿no? Entonces, podemos hablar hasta de la Gaceta Literaria de Jiménez Caballero, que tenía un apartado para los hermanos perdidos de Salónica y de todo aquello continuamente. Hizo hasta una película sobre aquella diáspora. Y era un fascista, además él se definía a sí mismo como fascista, es decir, no un franquista, sino un fascista.
Entonces, hay una excepción ibérica de hace muchísimo tiempo que nos llevaría mucho tiempo a analizar. El rechazo ha sido al moro pobre, sobre todo, porque tampoco al moro rico, al cual siempre le hemos hecho muchas galanterías y siempre le hemos puesto le seguimos poniendo alfombras rojas, ¿no? Ha sido más bien a ese morisco del segundo romancero, que era pobre, que llevaba es un poco la aporofobia, esta de la que se habla, en la cual habría que insertar esa islamofobia, ¿no? Es decir, y yo pienso que efectivamente, como dice Emilio también, ha habido una convivencia que ha traspasado ulteriormente al periodo que se adjudica clásico y está en el barroco. Ya el propio Américo Castro se dio cuenta en un momento determinado que había rechazado la cultura barroca sin venir a pelo porque cuando él empezó a darse cuenta fue cuando la edad conflictiva e incluso pidió una beca para irse a Italia para continuar sus estudios sobre el barroco, porque le llegó a través de la literatura del siglo de oro, pero se dio cuenta que había un cristolenguaje, que había una de estas. Entonces, yo creo que nosotros, si no hemos tenido teoría, pero hemos tenido prácticas. Y esas prácticas han sido unas praxis, en el sentido marciano, muy convivenciales. Y hoy día se demuestra, es decir, se demuestra que la península en este terreno está mucho menos tensionada que otros territorios. Por lo cual yo tiendo a decir que al andaluz, por utilizar un término que concita, digamos, fraternidades, al andaluz somos nosotros. Es que no hay que exotizarlo hacia la Edad Media, ni hay que exotizarlo hacia mundo. Es que no. En estos momentos todavía somos ejemplo de convivialidad y de convivencia. Y en comparación con otros territorios, todos muy tensionados en el mundo entero, ¿no? Entonces, yo no perdería esta oportunidad histórica. Lo que a mí me gustaría es sencillamente que sirviese como modelo. Ahora, tenemos en contra, pues todos estos factores que se activan periódicamente y uno de ellos ha sido el tema de Israel. Es decir, en el tema de Israel, Américo Castro se enfrentó al padre de Netanyahu en un célebre discurso porque el padre de Netanyahu no aceptaba la participación de los judeoconversos en la formación del Tribunal de la Inquisición. Y Américo Castro decía que el concepto de pureza, que es un concepto muy antropológico, estaba en los judíos españoles y que por tanto la aspiración a la pureza vehiculaba de alguna forma el paso de una parte de la élite judío-conversa a través de la conversión al catolicismo hacia el hecho inquisitorial. Bueno, venció Netanyahu, se puso hecho un basilisco, lo insultó, se puso al mismo nivel que Claudio Sánchez Albornoz y lo acusó de antisemita, también de paso acusó a otro, a Julio Caro Baroja, a don Antonio Domínguez Ortiz, a todo bicho viviente que se le puso por el camino. Y de aquellos barró estos lodos. Es decir, evidentemente el actual Netanyahu ha bebido de unas fuentes muy escoradas de odio en su medio familiar que proceden de un medio sobre todo polaco, Askenazi, que es donde procede su medio familiar, y España ha sido muy torpe en este camino, que tenía, ya hemos hablado varias veces, haber resucitado el horizonte sefardí con todo lo que quiere decir y toda la riqueza y haberla puesto al servicio de una causa discursiva, es una cosa imperdonable por parte de España esta dejación porque España tiene la obligación de intervenir en el interior del problema de Israel, no como un asunto, y lo digo con toda la crudeza, no como un asunto foráneo, sino como un asunto que le concierne completamente. La figura de Américo Castro, de Menéndez Pidal, de todos los que se preocuparon por el tema, es que están ahí para validar la autoridad que nosotros tenemos en este terreno y no solo en el terreno árabe. En el terreno árabe islámico, pues sí, tenemos ya una autoridad reconocida, pero es que en el terreno sefardí yo creo que a tu pregunta, ¿no? Y entonces esto es un pensamiento, y termino, perdón, Emilio, de geocultura.
Es decir, España tiene que hacer política activa, geocultural, a través del tema sefardí. Yo ahora tengo un becario aquí que es sefardí, tiene la nacionalidad española por ser sefardí, que es de nacionalidad brasileña, hispano-brasileña. Es un tipo estupendo con el cual hablamos de lo divino y lo humano. Quiero decir, cómo no se utilizan todos estos recursos. Es que es fantástico. Emilio, no sé qué Absolutamente, piensas. Emilio, mm, absolutamente de acuerdo. Yo, una anécdota personal, hablando de, por un lado, la pureza de sangre y por otro lado, la forja de las identidades, que es un poco lo que estábamos haciendo ahora, cuál es el momento actual, ¿no? Estando en Israel, un soldado israelí me escuchó hablar español con mi pareja que íbamos andando por la calle, me dijo, ah, ¿sois españoles? Hablaba él español perfectamente con acento venezolano y sí, sí, español, le dice, ah, hay mucha sangre judía en España. Y yo le dije, pues yo tenía entendido que era lo contrario, que había mucha sangre española en este mundo de Israel. Pero claro, depende de cómo cuentes el relato, ¿no? Decía el gran hebraísta Julio Trebolle, nada sospechoso de sesgo anti-judaico, porque precisamente hasta en la propia sinagoga de Nueva York he visto yo el libro de Julio Trebolle sobre la Biblia judía y la Biblia cristiana. Es un hombre verdaderamente sabio al servicio de las interpretaciones. Bueno, pues contaba Trebolle, que estuvo en los años 50-60 en Israel investigando las incipientes traducciones de los textos de Qumran, que él se encontraba con rabinos sefardíes que les decían, la gente no brindaba el año que viene en Israel, la gente brindaba el año que viene en Sefarad. Ese juego de interpretación, de traición a una memoria colectiva judaica errante por el Mediterráneo, no estaba pensando en Tierra Santa, estaba pensando en Sefarad. De ahí, completamente de acuerdo que estoy con González Acantú cuando estaba diciendo, nosotros tenemos un deber intelectual de intervenir en ese relato de lo que se está construyendo allí. Hay una serie israelí que se llama Valley of Tears, Valle de Lágrimas, en que se dan cuenta en la guerra del 73 en que los tanques israelíes que están defendiendo la tierra de Israel frente a los atacantes árabes, en esos tanques se habla árabe y algunos de ellos en español. Por lo tanto, tienen que en una sola generación darle la vuelta a todo aquello y hay una especie de icastolización que se les dio muy bien en los años 70, convertir a la siguiente generación exclusivamente en hebrea, exclusivamente en un relato que es en el que mamaría Netanyahu de odio absoluto de todo el mundo hacia nosotros, por lo tanto, lo único que podemos hacer es vengar a nuestros antepasados, ¿no? A mí me gusta siempre que se habla de lo que está ocurriendo ahora mismo, me gusta decir un meme, Ana Frank, la pobre Ana Frank, hoy vive en Gaza. Quien no entienda eso ya no es un ser humano, no es una cuestión intelectual, es una cuestión de que en cada generación no hay una identidad que herede. ¿Cómo va a heredar el soldado israelí de hoy el daño que se le hizo a los judíos de Auschwitz? ¿Qué va a tener que ver eso con los pogromos en algunos momentos de Europa durante la Edad Moderna? Es que eso es absurdo. La gente hoy día está apostando por una, ¿cómo podríamos decirlo? Una estética, una identidad de la personalidad esencialista y a lo que tenemos que apostar, por lo que tenemos que apostar todos, es por una ética del comportamiento. Solo comprendiendo al ser humano en movimiento podemos hacer la historia de lo que ocurrió en un país sin estar siempre sesgados por un presente, porque las identidades colectivas son un horror. Cuando uno va a esa especie de parque temático inquisitorial que hay en Toledo, el Puy de Fui, se da cuenta de lo que estamos haciendo con nuestra historia. A mí me encanta ir a las ferias medievales, siempre me gustaba con mis hijos ir a las ferias medievales y cada pueblo elige qué feria medieval hace. O nos vestimos de moros o nos vestimos de cristianos. Y digo, pero vosotros qué idea tenéis de la Edad Media. O sea, cuando uno va a las jornadas medievales al Monaster, en la Sierra de Huelva, una semana toca la de Almonaster y la semana siguiente en Aracena. En una van todos vestidos de moros y la siguiente las mismas personas, pero vestidos de cristianos. Pero qué payasada de identidad colectiva en estancos, compartimentos estancos estamos haciendo de nuestra historia, ¿no? Por eso nosotros tenemos que recuperar ese espíritu castriano de lo que Alcantú decía antes del relato. Tenemos que ser capaces de alejarnos del papel y decir cómo insertamos esta pieza en la interpretación de la historia del mundo. Si no, estamos haciendo historia no ya local, que es muy respetable, sino historia identitaria colectiva, la historia de la familia.
Decía un historiador, he estado ahora en estancia en Italia, y decía un compañero historiador de Ancona que la historia hay que separarla muy bien de la pasta, porque la pasta fresca se hace muy bien en casa, pero la historia fresca, como la hagas en casa, te sale rancia, porque te cuentan siempre un mismo relato, ¿no? Y la historia hay que hacerla en la calle, errando, como Américo Ujú. Castro en el libro que hemos hecho ahora. Mm. Muy bien, y para terminar, la perspectiva ibérica, yo aquí quiero hacer énfasis y en el libro yo escribo sobre la relación de Américo Castro con Brasil, algo también con Portugal, también su perspectiva iberista metodológica, vamos a decir algo así. Yo creo que esto, aunque no sea la solución para todas las cosas, está claro, pero sí que nos ayuda a superar algunos problemas del etnocentrismo, del nacionalismo en general y bueno, y a contarnos la historia de España de otra manera, ¿no? Cuando hacemos la perspectiva ibérica. El propio Américo Castro decía que siempre pensaba, ¿no? Él le decía en una carta a Edmo Rodríguez, un brasileño, justo 2 meses antes de morir, decía, cuando escribo sobre España pienso también en Brasil, en Hispanoamérica y en Portugal, ¿no? Y bueno, yo creo que se pueden abrir caminos, ¿no? Desde esa visión pelayista, asturianista, que es curioso, que podría tener más vínculos con lo que sería Portugal, el Reino de León, que con Castilla, ¿no? Que Castilla tiene más que ver con los vascones que con los astures. Creo que el añadir la perspectiva ibérica, independientemente de la ideología de cada uno, ayuda a avanzar un poco en el debate, a acercarnos los puntos de vista, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, pues eso, ¿qué pensáis de la importancia de Portugal en todo esto, en la perspectiva ibérica? Y ya cerramos con esto. Hombre, yo la verdad es que me caen mucho más simpáticos los imperios de antaño que las naciones, ¿no? La disolución de los imperios supuso un golpe letal para la pluralidad cultural. Mismo el imperio turco, por poner un caso, podría ser el imperio austrohúngaro, bajo el imperio turco se mantenía una pluralidad, estaban mismo los sefardíes en el mismo Estambul, en Salónica, hablaban su lengua y nadie se metía con ellos, tenían el estatuto de Dhimmi, es cierto que es muy discutido, pero el clima que había era mucho más. Sin embargo, cuando se proclamó la República Turca, con el empuje de los jóvenes turcos y llegó Atatürk al poder, pues se le obligó a los sefardíes a hablar en turco o en hebreo, pero no en ladino. Entonces fue un golpe para ellos. Esto se podría repetir en todos los imperios. El nacionalismo, con la disolución de los imperios, fue triunfante y todos percibimos que ha sido un relato forzado y que no estaba de siempre. Entonces, claro, el área cultural de Ibérica se proyectaba hacia América y se proyectaba hasta China, llegaba hasta China, evidentemente. Entonces, recuperar y mantener ese diálogo es fundamental. Y la primera generación de iberistas e iberoamericanistas, a la vez, que en la cual se inserta Américo Castro, Rafael Altamira, Adolfo Posada y todos aquellos que surgieron, muchos surgieron del grupo de Oviedo, mm, hicieron un gran esfuerzo fraternal por unirse a los discursos de América. Y viajaron a Buenos Aires, viajaron a La Habana, que acababa hacía poco de hacerse independiente, y procuraron mantener. Claro, ahí surgió una idea que a mí me parece malévola, que fue la aparición del discurso hispánico, panhispánico, distorsionó, ¿no? Con un carácter, con las élites criollas nacionalistas, distorsionó completamente el americanismo y el iberismo. Era un subterfugio, en cierta manera, para volver otra vez. Eso Fernando Ortiz se lo echó en cara a Rafael Altamira en un discurso, cuando hizo su discurso en La Habana. Pero yo creo que lo que era la élite intelectual liberal eran muy honestos. Es decir, no tenían ninguna cartas marcadas. Lo único que deseaban era construir un discurso, mantener unas relaciones
y todo esto. Pero bueno, siempre estuvieron los nuevos imperios coloniales que respondían a la matriz nacional mucho más que los viejos imperios que procuraban evitar interferir ese diálogo, ¿no? Entonces, yo creo que recuperar estos autores de los años 20-30 ahora es muy beneficioso porque en un mundo en crisis de globalización, con una Unión Europea herida letalmente, donde se ha convertido en un patio de monipodio en Bruselas, cercada por todas las mafias del mundo, hay que optar por polos del conocimiento fuertes. Y yo creo que siendo ibéricos, podemos mirar como José Saramago con cierta escepticismo a Europa sin abandonarla, por supuesto, somos un pilar fundamental de la construcción europea, pero sí consolidar, como está ocurriendo, de hecho, de hace tiempo, el discurso panibérico, el discurso que no sustituya al nacionalismo, sino que constituya una apuesta en el sentido de Habermas por un patriotismo constitucional y un federalismo. Y yo creo que ahí es un nicho que nos permite además engancharnos de una nueva gran potencia mundial que se ha sido señalada en los últimos tiempos, dice la prensa, está surgiendo otra potencia que no es ni China ni Estados Unidos, que es Brasil. Pues sí, señor, pues hay que acogerse a la mayor de las alianzas y con la mayor de las simpatías y honestidad, precisamente a alguien que además no nos pide ningún acto de arrepentimiento, como ha ocurrido con México, porque México no tiene ningún derecho a pedir un acto de arrepentimiento. Serían los mayas. Yo hace unos meses he estado en territorio maya de Guatemala y es a los mayas directamente o a los pueblos indígenas a los que habría que pedirles perdón, pero no al Estado mexicano, que ha cometido las mismas villanías en su periodo de independencia o mayores que las que pueda cometer España o Portugal en sus antiguas colonias. Entonces hay que reconstruir el discurso. Y entonces yo creo que la alianza natural, geocultural y geopolítica es en el ámbito de ibérico, y el ámbito ibérico y el ámbito iberoamericano. Y si hay que desplazar el acento, quien tire del carro hacia América, pues bendito sea porque realmente lo ha ganado a pulso. Y yo creo que ahí Brasil sobre todo juega el papel del liderazgo en estos momentos, ¿no? Yo creo que Américo Castro nació allí. Francisco Ayala ejerció de sociólogo en Brasil. Muchas personas que no eran queridos en sus metrópolis, como pasaba con los Pilgrim del Mayflower en Estados Unidos, fueron a Brasil, porque Brasil era una tierra de promisión y ahora tiene que tirar del carro de todos nosotros. Así que esta es mi opinión iberista. Emilio. Pues yo la comparto. Esa idea, había un chiste muy bueno de Forges, que era un español ante el médico, y decía, mire, yo es que soy español. Y el médico lo contempla y dice, y empieza como a recetarle, dice, se me va usted a nacionalizar sueco 3 veces al día. O sea, esa era la solución que le ponía. En realidad es aplicable a cualquier esencialismo nacionalista. O sea, yo creo que la nación es una entidad operativa muy útil, pero el nacionalismo es una enfermedad, ¿no? Por seguir el esquema que decía antes José Antonio, fíjate tú lo que implicó la Primera Guerra Mundial de cargarse a los dos modelos imperiales multiculturales que era el Imperio Turco y el Imperio Austrohúngaro, al servicio de otros imperios que iban a ser monorreligiosos, monolingüísticos, monorraciales. Entonces, eso fue el auge del fascismo en Europa, eso marcó la Segunda Guerra Mundial y fíjate tú cómo termina la Segunda Guerra Mundial, con ese engendro de 3 estados, Israel, India y Pakistán, a la medida de realidades identitarias religiosas. Eso no tenía ningún sentido en lo que iba evolucionando el pensamiento europeo como padre, digamos, del pensamiento occidental y acabar en semejante concepto medieval en el peor de los sentidos, ¿no? Hay un momento en que Félix Duque, en el libro que le llevó a ganar el premio Jovellanos de ensayo, cuando habla de los buenos europeos, dice que
la Europa, claro, la Europa que él está tratando es la Europa que no está herida de muerte como la de ahora, es la Europa de la incorporación de España y Portugal, la Europa de la posibilidad de una política agrícola y exterior común, la Europa que está marcando un territorio. Era la Europa de los 80, 90, 2000, que después se vio atenazada en gran medida por determinados gobiernos que tuvimos que apostaron más por el atlantismo que por el mediterraneísmo, el europeísmo y el americanismo. Pero bueno, eso sería otra historia política, ¿no? Pero decía Félix Duque en ese libro que la clave de Europa fue siempre la competencia. Pero la competencia hay que entenderla en términos de cuando uno va a San Gimignano en Italia y se da cuenta que aquello tiene un skyline como si fuera Nueva York, de rascacielos en pequeñito, y te cuentan la historia y dices que si tú tenías un silo de grano, el vecino quería uno más grande y el otro quería otro más grande. La competencia positiva, ¿no? Bien, pues si Europa, dice él, funcionó por la competencia positiva, que en gran medida a veces tuvo guerra, el iberismo, en realidad, a poco que lo contemplemos, sería también muy interesante de leer en esa medida, porque hemos tenido la misma historia americanista, hemos tenido la misma historia colonial, hemos tenido los mismos fiascos postcoloniales, hemos tenido en unas fechas muy cercanas el final de una dictadura y a ver cómo abordamos esto nuevo. Hemos entrado juntos en la Unión Europea y hay un momento ahí que te das cuenta de que muy probablemente la vacuna contra determinados esencialismos puede ser entender de un modo territorial a qué pertenecemos. Cuando uno hace la historia de España, se da cuenta de que la rivalidad entre España y Portugal es la que lleva a la unificación de Castilla y Aragón. Cuando uno se da cuenta de que Castilla toma Melilla porque Portugal ha tomado Ceuta y no porque los dos estén contra el moro, es cuando empieza a comprender la competitividad interna de la historia ibérica y entonces puede hacer una historia ibérica real, no una historia de Portugal por un lado y una historia de España por otro, ¿no? A mí yo comparto en gran medida alguna cosa que he leído de Castro sobre esa idea del liberismo como entidad histórico-cultural, mucho más que política, pero a mí personalmente incluso me gustaría la política, porque creo que sería la vacuna contra diversos esencialismos, ¿no? Mm. Bueno, pues muchas gracias. Lo dejamos por aquí. Ya sabéis, quien esté interesado puede comprar vía online, la editorial de Granada, Américo Castro, Pensador errante entre América y España. Pues nada, hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Nada, encantado Gracias a siempre. vosotros. Un abrazo. Un abrazo.